Hola, en esta oportunidad continuamos con el análisis de este final de Análisis Matemático 1 correspondiente al turno del 12 de septiembre de 2019 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. El tercer ejercicio práctico era el análisis de la función e elevado a 1 sobre x. Como todo análisis de función, comenzamos haciendo primero el análisis de su dominio, que nos permite determinar aquellos valores que puede dar serie a la variable independiente y sobre los cuales podemos tener un valor real para la variable dependiente y. En este caso particularmente tenemos una función que se trata de una función exponencial, pero que es una función compuesta, porque no tenemos la exponencial natural e a la x, sino que tenemos e elevado a una función de x, que en este caso es 1 sobre x. Entonces podemos verlo como una composición entre la función e a la x, cuyos dominios son todos los reales, y la función 1 sobre x, cuyos dominios son todos los reales, excepto obviamente el 0, que me anularía el denominador. Cuando tenemos en este caso una función compuesta, el dominio de la función que comprende a la composición de estas dos funciones base es aquel correspondiente al dominio más restringido, en este caso el de el cociente 1 sobre x, ya que esta tiene como dominio a todos los reales excepto en el 0. Entonces el dominio de nuestra función compuesta entre a la x compuesto con 1 sobre x es igual a todos los reales excepto el 0, porque a esta función que estamos analizando no podemos darle el valor 0 a su variable independiente, pues nos quedaría, si viene el exponente, es parte de la función y nos quedaría una división por 0. Por lo tanto, entonces ese es el dominio de esta función. Lo que corresponde entonces al análisis de continuidad, como siempre que determinamos los valores excluidos del dominio, tomamos límite en esos valores para ver qué valor nos da el límite. Tomando el límite para x que tiende a 0 de e a la 1 sobre x, 1 sobre 0 va a tender a infinito. Cuando x tiende a 0, el exponente tiende a infinito, y como la base es el número e, que es un número positivo, real positivo, mayor a 1, entonces vamos a tener que e elevado al infinito tiende a infinito. Entonces, acá no puse el resultado, pero bueno, e al infinito obviamente que nos da infinito. Entonces hemos comprobado que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Recordemos siempre que cuando analizamos el valor del límite en el punto excluido del dominio y nos da infinito, entonces en ese punto existe una asíntota vertical o polo, es decir, hay una discontinuidad no evitable con salto infinito. Ahora procedemos a tomar los límites laterales que nos determinan cuál es la tendencia, digamos, cómo se acercan las ramas de la función alrededor de esa asíntota vertical. Si tomamos el límite para x que tiende a 0 por derecha, 0 porque es el valor excluido del dominio, donde nos ha dado que el límite es infinito y por lo tanto hay una asíntota vertical. Haciendo 0 por derecha, por ejemplo, podemos acercarnos valuando en 0,1, que sería un número próximo a 0 por derecha, por valores positivos, y eso nos da que e elevado a la 10. E elevado a la 10 es mayor, obviamente que a medida que vamos achicando este denominador, este exponente se eleva, pero siempre vamos a tener un número positivo. Entonces eso nos muestra que tendemos a más infinito. Esto nos ayuda porque si ya sabemos la tendencia, sabemos que cuando nosotros nos acerquemos por más infinito a la gráfica de la función, nosotros vamos a tener los ejes. Entonces, cuando nosotros tendamos por derecha, ¿sí?, la función se va a ir hacia arriba, se va a ir a más infinito. Eso es lo que nos corrobora el hecho de haber calculado este límite lateral. Ahora, si procedemos al siguiente y tomamos el límite para x que tiende a 0 por izquierda, es decir, ¿qué pasa con la función cuando nos acercamos por valores negativos al 0, cuando tendemos al 0 por izquierda? En este caso, si usamos como valor de referencia también el 0,1 pero negativo, nos queda e elevado a la menos 1 sobre 0,1, que eso sería e a la menos 10. Si obviamente lo hacemos para valores más chicos, 0,01 acá sería menos 100 y así sucesivamente. A medida que nos acercamos a 0 acá, el exponente se hace cada vez más grande, obviamente en números negativos. Y por definición de exponente negativo, e a la menos 10 en este caso es 1 sobre e a la 10. Es decir que ahora, mientras más grande se hace más cercano se hace el número a 0 por izquierda, más grande se hace este exponente negativo de mayor valor absoluto, entonces nos queda 1 dividido un número cada vez más grande porque es elevado a una potencia cada vez más alta, y eso tiende a 0, pero tiende por valores positivos, por eso ponemos 0 por derecha, porque e elevado a la 10, a la 100, a la 1000, etc. son valores positivos. Entonces este cociente 1 sobre e a una potencia cada vez más alta de x es positivo. Entonces estamos tendiendo a 0 por valores positivos.
Eso nos muestra que cuando vayamos al gráfico, la función cuando venga por aquí va a tender a 0 por arriba del eje de las x. No va a venir por abajo, porque eso sería tender a 0 por valores negativos. Va a tender al eje de las x va a tender al origen, perdón, a 0 por valores desde la izquierda. Cuando nos acercamos a 0 por izquierda, va a tender por valores positivos, es decir, va a venir desde arriba la función. Esta información es importante porque ya tenemos una idea del comportamiento de la gráfica alrededor de su discontinuidad, que en este caso la única que poseemos es la que tenemos aquí en x igual a 0. Siguiendo ahora con el análisis, procedemos a hacer el análisis de los cortes con los ejes. Recordemos que cuando estamos sobre el eje x, estamos pisando el eje x, nosotros tenemos algo así, este es el eje y este es el eje x. Cuando la gráfica de la función esté cortando al eje de la x, ¿qué va a pasar? Cuando la gráfica esté cortando el eje de la x y esté por acá, ¿sí? La coordenada y de ese punto vale 0. Entonces estamos en un punto de la forma algún valor de x sub y, llamémosle, y 0 en y, porque estamos pisando el eje de las x, entonces la coordenada de eso es 0. Recordando esto, entonces nosotros igualamos la variable dependiente a 0 y nos queda 0 igual a e a la 1 sobre x. Entonces tenemos que ver para qué valores de esto nosotros vamos a poder, en este caso, para qué valores de x esto va a ocurrir. Si queremos despejar la x aquí, deberíamos pasar la exponencial al otro miembro como logaritmo. Eso nos da el hecho de que cuando hacemos el despeje, ¿qué nos va a quedar? Que 1 sobre x es igual a la exponencial que pasaría al otro lado como logaritmo natural de 0. Pero ¿qué pasa? Esto no existe. No podemos tomar logaritmo natural de 0. No existe el logaritmo natural de 0. De hecho, el límite de la función y igual al logaritmo natural de x o logaritmo en cualquier base para x que tiende a 0, bueno, si nosotros tomamos el límite, eso tiende, si nos fijamos en la gráfica de la función logaritmo, ¿qué forma tiene? La gráfica de la función logaritmo de x viene más o menos así, y para el 0 se va asintóticamente pegando, a medida que tendemos a 0 se va yendo a menos infinito. Acá corta en logaritmo de 1 que es 0. Entonces esta sería la gráfica del logaritmo de x. Por lo tanto el logaritmo de 0 no existe. De hecho el dominio de la función logaritmo son los reales positivos. Entonces eso nos muestra que no existe corte con el eje de las x, porque no podemos calcularlo, ¿sí? Es decir, para que la función esta tuviese una raíz, un corte con el eje de las x, debería poder tomarse el logaritmo de 0, lo cual no es cierto porque la función logaritmo no puede, no tiene como dominio el 0. El 0 no pertenece a su dominio. El dominio de la función logaritmo, recordemos que son los reales positivos. Fíjense que el gráfico existe desde los valores positivos reales hacia la derecha. En el 0 recién, ahí hay una asíntota y obviamente del lado negativo no hay función. Entonces no vamos a tener, en esta función que estamos analizando, que es la exponencial natural e a la 1 sobre x, no vamos a tener corte del eje de las x. ¿Qué es lo que pasa con cualquier exponencial? La función exponencial, ¿cuál es la función básica? La función y igual a e a la x. Nosotros dijimos que esta función que estamos analizando es una composición. La función y igual a e a la x, el gráfico de la exponencial natural, viene así asintóticamente desde la izquierda, del semieje negativo a la x, y se va así, va creciendo. Obviamente corta acá en 1 porque e a la 0 es 1. Esta gráfica no corta el eje de las x. Tiene siempre, tiene la asíntota, o sea, se acercaría o tocaría el eje en menos infinito. En este caso, la función que analizamos es muy similar con el hecho de que aquí el exponente pasa a ser la función 1 sobre x. Entonces ahí tenemos la composición. Pero del mismo modo no deja de ser la función externa. Nosotros tenemos algo así, tenemos una f, que es la exponencial de una g, que es la función más interna, que es 1 sobre x. En esta composición, la función externa es la que me define las características principales del corte. Entonces no vamos a tener corte en el eje de las x porque se trata de una función exponencial, lo que en el corte nos obligaría a tomar el logaritmo de 0, ¿sí? Y no va entonces cortar la función en el eje de las x. Ahora vamos a proceder al análisis del eje del corte con el eje de las y u ordenada al origen. Haciendo el corte con el eje de las y, por un razonamiento similar al que hemos hecho, recordamos,
para el corte con el eje de la X, cuando vamos a estar pisando al eje de la Y, corta acá el trazo de la función al eje de la Y, la abscisa correspondiente es 0. Esto nos muestra que para X que vale 0, vamos a tener que la función hace el corte con el eje de la Y. Deberíamos poder evaluar entonces la función en 0 y ver cuál es el resultado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos hacer la evaluación en 0, nos queda el e elevado al cociente 1 sobre 0. De hecho, habíamos determinado que el dominio de la función, el 0 no pertenecía al dominio, era todos los reales excepto el 0. Cuando nos pase así, en un análisis de una función nos dé que el 0 no pertenece al dominio de la función, obviamente no vamos a poder evaluar la función en 0, es decir, esto aquí es incorrecto y no se puede hacer este cálculo porque no existe la división por 0. El 0 no pertenece en este caso al dominio de la función. Eso nos lleva a concluir que no existe el corte con el eje de la Y o no existe el ordenado al origen en este caso. Es decir, que esta función no presenta cortes con ninguno de los ejes, porque en ambos casos, tanto como para las raíces, el eje de las X, o el ordenado al origen, el eje de la Y, nos dio que esos puntos no existen. Por lo tanto, tenemos una función que no va a cortar a ninguno de los dos ejes coordenados. De hecho, X igual a 0, es decir, el eje Y es la asíntota vertical o polo. Y obviamente eso impide que haya un corte sobre el eje de la Y porque nunca la función va a cortar la asíntota vertical. Bueno, siguiendo entonces con el análisis de las asíntotas, en el análisis de la función e a la 1 sobre X, ya habíamos determinado por el análisis del dominio que existía una asíntota vertical en X igual a 0, el polo que tiene, porque justamente X igual a 0 era el valor excluido del dominio. Para calcular el tema de la asíntota horizontal, recordemos que tenemos que tomar límite en más y en menos infinito para ver qué pasa con la función cuando la variable independiente crece, más infinito, o decrece, menos infinito, sin límite. En el primer caso, tomando el límite para x que tiende a más infinito, tenemos e elevado a la 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, nos queda el cociente 1 sobre infinito que va a tender a 0, entonces esto en el límite tiende a e a la 0, que es 1. Eso nos muestra que del lado derecho tenemos la asíntota o semiasíntota derecha y igual a 1. Del lado izquierdo, recordemos que siempre hay que tomar los dos límites porque podemos tener comportamientos distintos, puede haber otra asíntota diferente o puede no haber del lado izquierdo, entonces tenemos que tomar en menos infinito. E elevado a la 1 sobre x, tomando el límite para x que tiende a menos infinito, nos quedaría e a la 1 sobre menos infinito. Más por menos, nos queda menos el exponente y un exponente negativo es 1 sobre la potencia elevado al exponente positivo. Por lo tanto queda 1 sobre e a la 1 sobre infinito, que se extendería a 0 en el límite, entonces nos queda 1 sobre e a la 0, que también es 1. Esto nos muestra que ambas semiasíntotas son iguales, por lo tanto podemos concluir que existe una única asíntota horizontal en i igual a 1. Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo vamos a tener esa asíntota horizontal. Recordemos que al haber dado positivo el análisis de la asíntota horizontal, ya sea, aunque sea por uno de los lados, en este caso de los dos, y coinciden, es una única asíntota, tanto la izquierda como la derecha son la misma, entonces la asíntota oblicua ya queda descartada. Por lo tanto, no hace falta hacer ese análisis porque nunca vamos a tener una función asíntota horizontal y asíntota oblicua al mismo tiempo. Así que tenemos la asíntota vertical o polo en x igual a 0, que ya hemos determinado por el análisis de dominio y continuidad, y ahora hemos comprobado que existe una asíntota horizontal en esta función en los valores tanto por izquierda como por derecha y igual a 1.